Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien. Y venimos hoy con un programa interesante, creo que interesante, bastante, digamos, cargado de argumentos, de análisis, respecto a una investigación que hace tiempo estoy desarrollando y que es motivo de entregas periodísticas en este programa que produce Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro. Libertas es la primer fundación liberal de nuestro país, abocada directamente a los principios liberales en cuanto a lo que así establece la Constitución de la República de nuestro país, a los principios liberales que sustentan las libertades individuales, los principios liberales que sustentan el derecho inviolable de la propiedad privada y por ende de la actividad privada, todo ello que obedece según los doctrinos del derecho público, a la magistratura privada. Vale decir que ese orden de la actividad privada tiene su magistratura, es decir, tiene sus maestros, sus consultores, sus operadores experimentados, vale decir, empresarios profesionales, comerciantes de larga data, comerciantes experimentados, profesionales universitarios que ejercen de modo liberal sus profesiones u otros, digamos que con honorarios contratados también por empresas, empresarios, comerciantes, en pos de tener sus consultorías, sus asesoramientos profesionales. Es riquísima la actividad privada, dado que desde ella se producen las riquezas. Es desde la actividad privada en donde surge el producto elaborado, surge el producto con valor agregado, la producción de bienes, tanto de bienes para el consumo como de bienes industriales, es decir, todos los insumos, la maquinaria, repuestos, piezas, energía para la producción, a su vez de bienes, sean tecnológicos, sea vestimenta, sea zapatos, lentes, tecnología, tecnología digital, informática, todo lo que ves en tu casa, todo lo que ves, digamos, en derredor, bueno, lo produce la actividad privada, inclusive los edificios que ves levantarse, casas, emprendimientos agropecuarios, todo eso que ves es desde la actividad privada. Y tiene a su vez una magistratura también privada, que es la justicia en la órbita del derecho privado, del derecho que obedece a las interrelaciones entre las personas físicas y las personas jurídicas, es decir, pero siempre entre las personas que están en la actividad privada y obedece a los derechos adquiridos, a los derechos subjetivos, que son derechos mucho más fuertes, pétreos, porque están con nosotros, así lo reconoce la Constitución, no los declara, reconoce que tiene el Estado el deber de protegernos en el goce de esos derechos subjetivos o derechos, digamos, que naturalmente tienen que ver con la naturaleza humana. Por ejemplo, ni que hablar, la libertad, como lo enumera el artículo 7 de la Constitución. Tenemos el derecho a ser protegidos en el goce de nuestra libertad, del honor, de una vida honorable, digna, es decir, una vida que se desarrolla en pos del cultivo propio, de la formación personal, de la actividad legítima o lícita a nivel profesional, a nivel comercial, empresarial. Así lo establece el artículo 36 de la Constitución de la República, como un desprendimiento lógico, si vos querés, y ahí hay un gran principio que los doctrinos llaman de organicidad de la ley, de ahí lo de la interpretación lógico-filosófica o la interpretación orgánica de las leyes, como postuló de modo aventajado en ese sentido George Jelinek, un gran doctrino de la escuela del Reichstag, es decir, la escuela del Estado de Derecho en Alemania, sustentando opiniones muy similares a las del padre de la gran construcción de la pirámide orgánica del Estado de Derecho, del orden jurídico, como lo ha sido Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, su teoría pura del Estado, y tiene después un apéndice que es la teoría del gobierno, diferenciando claramente Kelsen lo que es en sí la ciencia del Estado, la ciencia del gobierno, que en definitiva son las ciencias políticas, y lo que es la ciencia jurídica respecto
al derecho público y al derecho constitucional. De ahí la teoría pura del derecho que plantea Kelsen como un orden, y para que exista un orden, es decir, primero estamos hablando de que si el derecho es una ciencia y si el Estado es una ciencia a aplicar, es digamos, es una especie de ciencia empresarial que está organizada de acuerdo a un orden jurídico, dice Kelsen que ese orden jurídico está garantizado plenamente si existe una jerarquía de normas, si hay una pirámide jerárquica en cuanto a ese orden. Y por supuesto que es así. Lamentablemente, nuevas teorías desconocen todo esto que acabo de decir, desconocen a esos principios generales de la teoría del derecho, de las teorías puras del derecho. Lo que hace Hans Kelsen es simplemente tomar, digamos, apuntes, noticias del desarrollo de todo un orden jurídico muy complejo, muy sofisticado, que nace allá en la República Romana y que se aplica por muchos siglos, a pesar del devenir del imperio luego, pero ese derecho romano se va a aplicar como la estructura base de la organización sofisticada de una nación que pasa a ser imperial, de ahí imperio, que conquista, que tiene el mayor territorio durante siglos y siglos, una civilización, la romana, que prácticamente abarca más de 1000 años, 1000 y pico de años, 1200, 1300 años, si se cuenta la República con 400 años de República, más los 1000 años del Imperio Romano, a su vez en una extensión territorial muy importante, toda la Europa meridional, el norte de África, la parte también litoral, digamos, este de África, parte de Medio Oriente, es impresionante, de ahí, bueno, la irradiación cultural que nos va a generar como una enorme, digamos, sedimentación de capas geológicas basamentales de nuestra civilización, tomando los romanos también a la civilización griega a la cual conquistaron, pero a su vez se vieron conquistados científicamente, cognitivamente y culturalmente por la civilización griega, y dentro de esas, digamos, conquistas culturales y científicas que los griegos logran por la vía pacífica, porque tenían un alto desarrollo de conocimientos, una alta civilización, evidentemente, bueno, una de las conquistas ha sido precisamente el derecho. La profundización del derecho ya de parte de los griegos y las teorías políticas que van a irradiar y van a impactar fuertemente en los doctrinos romanos. Todo eso se va a reeditar en el Renacimiento, por supuesto, de las ciudades-estado. Surgen ahí ya los estados con pretensión de unidad compleja en el siglo XV, y a partir del siglo XV eso no para más y se van a ir sofisticando hasta llegarse a las revoluciones modernas. Las llamadas revoluciones modernas son, en definitiva, las que postulan la estructura jurídica de la separación de poderes y el régimen representativo parlamentarista o parlamentario desde los ingleses, los norteamericanos colonos que pretendían ser asimilados a esos privilegios, digamos, de una estructura sofisticada del poder que planteaba limitaciones de los poderes, ¿a través de qué? A través de una enorme fuente garantizadora del orden jurídico, me refiero a una enorme fuente jurídica, de juridicidad, de legalidad, de legitimidad, de cualesquiera de las normas que ese Parlamento legislara, que era la Carta Magna Libertatis, es decir, la Constitución inglesa como una Carta Magna. Toman ese ejemplo los norteamericanos y desarrollan un Estado constitucional de derecho que va a ser más profundo, más aventajado y se va a colocar a la vanguardia de Occidente, naciendo por primera vez en la historia un Estado constitucional de derecho democrático, representativo y republicano, con principios fundamentalmente liberales que tendrá que desarrollar en el tiempo, como por ejemplo la abolición de la esclavitud que plantea Abraham Lincoln allá después de la guerra de secesión, que logra él, bueno, sofocar y logra que se constituyan los Estados Unidos como una nación y que no se haya agotado en un experimento fracasado, se le debe muchísimo a Abraham Lincoln, digamos que el sustento, la consolidación y la proyección de ese logro de nuestra civilización occidental, que es vivir en un Estado bajo las garantías constitucionales que reconocen todos nuestros derechos considerados
subjetivos. Anteriormente se consideraban naturales porque el naturalismo precisamente consideraba que la naturaleza humana y la naturaleza que nos circunda, en la que estamos inmersos, era creación divina. Tenía ahí una raigambre fuertemente, digamos, religiosa, católica, espiritual, pero es simplemente semántico porque se erradica eso, se emancipan los estados, asumen la laicidad, eso desde Francia, por ejemplo, pero más allá de eso, los doctrinos asumen esa laicidad, digamos, no postulan una corriente religiosa dentro de las ciencias jurídicas y dicen, bueno, no le llamemos derechos naturales, no está mal igual, ¿no? Pero vamos a llamarle derechos subjetivos, es decir, derechos que ya nacen con el sujeto, con esa persona, que ya desde la concepción ya es persona, según el derecho, pero que lamentablemente en nuestro estado, como en otros estados, concediéndole veleidades, pretensión de derecho a, digamos, reivindicaciones ideológicas de un movimiento que está dentro de las banderas LGBT, de ese movimiento de perspectivas de género, ¿a través de qué? A través de las opciones o consideraciones de distintos grupos que por sus opciones u orientaciones sexuales y además también por considerar que todas esas orientaciones sexuales tienen que tener derechos exclusivos, privilegiados, bueno, le vino muy bien a las teorías marxistas que asumen eso desde la perspectiva de teóricos como Judith Butler. Estaba el otro día hojeando en una librería libros de Judith Butler y ya los títulos te dicen todo, ¿no? Nuestros cuerpos como la interrelación de agentes revolucionarios, cosas por el estilo. Tenés también los libros de Stanley, el doctor Stanley Fish, las teorías del doctor Austin, tenés toda la teoría de la percepción a través de la reestructuración del lenguaje. Ahí viene lo del neolenguaje, que a su vez tiene que ver con ese neolenguaje tradicional clásico que emplea el marxismo y que va a ser profundizado al extremo ya de una patología ideológica, que es el neolenguaje con el lenguaje inclusivo. De ahí que estemos, bueno, ya sometidos a una tiranía de ese lenguaje inclusivo con los, las compañeras, los compañeros, y toda esa, a ver, lo voy a emplear en una especie de griego copto. Toda esa pelotudez nos está complicando la vida, porque está empobreciendo el desarrollo intelectual, y sabido es que el desarrollo intelectual obedece a la consulta sistemática, al estudio de fuentes científicas de conocimiento. Y el idioma es un instrumento científico de poder, no es cultural, por ejemplo. Bueno, volviendo al tema, nuestra Constitución recoge toda esa tradición de la teoría de Estado, del Estado de Derecho, de los principios enarbolados por aquella Declaración de Filadelfia, que va a ser, por supuesto, perfeccionada a través de las distintas enmiendas constitucionales, como esa enmienda número 13, que plantea la abolición de la esclavitud. Se va a profundizar todo eso, porque no alcanzó con abolir la esclavitud, sino, bueno, si somos todos iguales y todos iguales ante la ley, como muy bien lo dijo Barack Obama, si hay algo que hizo grande a esta nación realmente, que la hizo muy importante, no ha sido tanto su industria, sus emprendedores, sus conquistas, sino algo aparentemente muy sencillo, que es la piedra angular de todo ello, que es el basamento de que haya ocurrido en Estados Unidos todo eso que ocurrió. Es el reconocimiento de que todos somos iguales. Y quiso decir él, todos somos iguales ante la ley, ante el orden jurídico que a todos nos reconoce por igual, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, aplicándose cada una de esas leyes, cada una de esas normas, según la misma situación en la que estemos, por supuesto, contemplada por esa ley. Esa ley establece de modo general situaciones jurídicas, establece lugares en los que estamos en nuestro devenir, en nuestra acción humana, y vamos a estar comprendidos por las mismas leyes que nos otorgan los mismos derechos y a su vez nos exigen las mismas responsabilidades u obligaciones. Ese es el científico principio de la igualdad ante la ley, artículo octavo de nuestra Constitución, que sustenta lógicamente, ordena sistemáticamente lo que postula el artículo 7, que dice que todos tenemos el derecho a ser protegidos en el goce de nuestra vida, honor,
la vida honorable, digna, libertad, la libertad, es decir, esa vida que tiene que ser honorable, es decir, se consubstancia la vida y la honradez, la honorabilidad de vivir, bueno, con la libertad. Es decir, la libertad es el otro derecho con el que ya nacemos, se nos reconoce el derecho, ya nacemos con esas atribuciones, dice la Constitución. Por eso tenemos el derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, dice luego. Tenemos que llevar esa vida honorable, libre, también en un marco de seguridad jurídica, de seguridad también social, de seguridad pública. De ahí el orden público, de ahí la policía de nuestros estados, ¿no? Es decir, toda la organización de las fuerzas del Estado que protegen a quienes precisamente se desarrollan de acuerdo a esos principios. Y además de ser protegidos, nos dice la Constitución, tenemos el derecho a ser protegidos en el goce de la propiedad, de la propiedad. Esos 6 derechos que se consideran fundamentales y sustantivos para el Estado de Derecho, es decir, el derecho a la vida, el derecho al honor, a la libertad, a la protección, al trabajo y a la propiedad. Protección, dije seguridad. Seguridad, trabajo y propiedad. Todo ello va a estar consubstanciándose, si no quedaría como letra muerta, como una declaración. Bueno, ¿y eso cómo se aplica? Se aplica a través del principio de la igualdad. Todos somos iguales en la protección de ese goce de nuestra vida, de nuestro honor, de nuestra libertad, de nuestra seguridad, de nuestro trabajo y de nuestra propiedad privada. Eso lo dice el artículo 8, complementando al artículo 7. Pero sigue la cosa, porque se nos dice que acá no se reconocen mayorazgo ni nada por el estilo, que todos somos una asociación política libre. Es decir, están destacándose en el primer libro de la Constitución, que es donde se establecen los principios constitucionales, que absorben los principios generales del derecho, de ahí que se da la teoría pura del derecho con la teoría del Estado, y ese es el Estado que crea nuestra Constitución. Y ese Estado es el que hay que legislar, porque luego la Constitución le dice a cada uno de los poderes que constituye, es decir, que concibe y construye el constituyente, nuestros primeros compatriotas que en una Asamblea Nacional Constituyente en 1830, bueno, dictaron como resultado final con las sucesivas reformas que esta Constitución abierta admite, pero admite reformas si están consubstanciándose con estos principios que establece la Constitución. No cualquier reforma, no es poner cualquier artículo, cualquier cosa, porque la Constitución formalmente acepta mecanismos de reformas parciales e incluso acepta un mecanismo para que sea totalmente reformada, que ya sería el acabose de nuestro Estado de Derecho, porque no hay que reformar toda la Constitución, es un disparate, a no ser que se pretenda ir a otro modelo político y a otro modelo de Estado, que eso es lo que pretenden los comunistas, eso pretende el socialismo comunista, no el socialismo humanista o el socialismo de la socialdemocracia, que ya instaló en sucesivas etapas históricas al Estado social de derecho, desprendiéndose hacia la izquierda, desprendiéndose en ciertas redacciones de la Constitución de esos principios originales establecidos en los primeros libros que nos plantean un país liberal. Eso está construyendo Milei en Argentina, porque la Constitución argentina de 1853, mentada, concebida, prácticamente redactada por el eminente doctor Juan Bautista Alberdi, bueno, plantea los mismos principios, plantea exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque esos principios se globalizaron. La globalización no es nueva, ¿eh? La globalización es viejísima. Ella se dio con los griegos, la globalización, con los griegos clásicos, se dio con los persas, se dio con la campaña de las Indias orientales del imperio neerlandés, de los Países Bajos, a los que va a copiar después Inglaterra con también su campaña de las Indias orientales. Estamos hablando siglos XVI, siglo XVII, y los imperios coloniales como el imperio, la corona española, portuguesa, francesa, los alemanes que conquistaban el norte de África.
Es decir, la globalización hace rato, imagínate que estamos hablando del Estado de Derecho, estamos hablando de la teoría pura del derecho, estamos hablando de principios universales del derecho que están globalizados desde la antigua Grecia, atravesando todo el Imperio Romano. Mucho se globaliza porque el planeta es uno solo. Lo que está sucediendo ahora es que la tecnología habilita, permite que esa globalización que se fue dando sucesivamente y a través de distintas tecnologías, como los barcos, ¿no? Las embarcaciones, los vikingos, imagínate, todo lo que globalizaban, también los fenicios, por ejemplo. Después se van a dar otras tecnologías, aparecerá el tren con la revolución industrial, con el acero, mejores embarcaciones, aparecerán el teletipo, que va a ser el antecedente luego del teléfono, y también la teletipo y los cables de teletipo son el antecedente de la fibra óptica y hoy por hoy del Wi-Fi. Es decir, todo es una extensión de las capacidades humanas para desarrollar tecnología de qué? De comunicación. Necesitamos estar intercomunicados. No siempre humanamente interrelacionados, sino intercomunicados. Bueno, todo ello lo recoge la Constitución nuestra en esos pilares ya internacionales, globales, de las libertades y del Estado de Derecho como un orden garantizador de las libertades, y las libertades siempre se conciben desde los individuos, desde la individualidad, no desde el individualismo, como denosta la doctrina o la teoría marxista. El marxismo te dice que todo esto que acabo de decir, esta organización del Estado de Derecho con una democracia representativa, bajo un modelo republicano, con limitación de poderes, jerarquía de las normas, en protección de nuestros derechos subjetivos, es decir, fundamentalmente de nuestra vida, el honor, la libertad, las libertades individuales, el trabajo, la seguridad y la propiedad privada. Y el artículo 32 te dice que la propiedad privada es un derecho inviolable. El 32 te dice que es inviolable y que todos somos iguales ante la ley, te dice el octavo. Así que imagínate el sistemático planteo orgánico de esos principios que no se pueden tocar. Si se toca ahí, ya está. Bueno, lo quieren hacer. El PIT-CNT quiere tocar esos principios y los quiere tocar de un modo, digamos, si vos querés, oblicuo, elíptico, como hacen siempre los comunistas, siempre hacen eso. Ayer escuché a Valenti decir, no, hay gente que habla del Partido Comunista como un partido muy armado y con un ejército y que va a imponer después un Estado totalitario. Ese fue un comunismo de antes. Ahora el comunismo cambió mucho, siempre fue el mismo verso, ¿eh? Mirá que los comunistas siempre te van a decir eso. No, eso era antes, ahora somos distintos nosotros los comunistas. No, ¿y qué te quieren decir con eso? Ellos mismos se pisan el palito. No, antes éramos unos bárbaros, éramos unas bestias. No, esa brutalidad ya la corregimos, hicimos autocrítica. Ahora somos un partido racional, civilizado. Siempre emplearon ellos, se ve en todos los discursos de Ronnie Arismendi, inclusive, decir, los comunistas somos eminentemente racionales, técnicos, y respondemos a nuestra palabra, dando ese carácter público de honorabilidad a la palabra empeñada. Y es todo lo contrario, porque son expertos en estrategias políticas muy elípticas, muy oblicuas, que cuando lo querés ver ya te metieron en la metáfora inveterada de la ranita calentándose en el agua dentro de una olla. Pues te van cambiando cositas, y te dicen, no será mejor hacer esto, y no será mejor para el país tal cosa. Bueno, y ahora ya están brutalmente, habría que decirle a Valenti, porque esto es una agresión brutal, es un atentado terrorista contra estos principios que la Constitución uruguaya establece, y es el plebiscito del PIT-CNT contra la propiedad privada, no solo contra las AFAPs privadas, que están desarrollando un contexto de capital, de inversión sumamente venturoso para el país. Hablamos de decenas y decenas de millones de dólares, de miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares, 36.000 millones de dólares. Ya hay desarrollados como capital desde la capitalización de los ahorros capitalizables de los aportantes al sistema de previsión social, en este caso bajo esta mixtura, y en este caso es el aporte
para los ahorros individuales capitalizables, que es un sistema de previsión de retiro, un sistema previsional de retiro, para que vos, yo, tengamos, bueno, un número importante, un volumen importante de dinero en nuestro haber como capital propio. Y esa suma de 1.600.000 uruguayos va generando un volumen impresionantemente grande de dinero que se coloca en inversiones, en distintos llamados fondos de inversión. Fondos porque es algo así como si fuera un gran bolsón, una bolsa de una cadena de empresas que tienen distintas actividades empresariales, o también podés ir por la ingeniería de la inversión directamente en acciones o en bonos de deuda pública que se compran y se cobran, por ejemplo, pero todo eso se combina según los asesores profesionales que tienen estas empresas financieras, como ser sus economistas especializados en estos temas, juristas especializados en toda esta ingeniería jurídica de los derechos que vas a ir adquiriendo, de esa capitalización que va a ser tuya, va a ser propia, va a ser capital privado, propiedad privada, a través de un emprendimiento privado, porque ahí el ahorrista también está emprendiendo una inversión del dinero que ahorra, que es fruto de su trabajo, artículo 7, fruto de su trabajo que le provoca o le produce propiedad, derecho de propiedad privada, derecho inviolable, según el artículo 32, derechos subjetivos, pétreos, inalienables, intransferibles, innegociables, artículo 7. Bueno, este plebiscito plantea destruir esos principios, destruir nuestras libertades, la libertad de emprender, la libertad de decidir con nuestro dinero lo que queremos hacer, la libertad de ahorrar, de emprender con un ahorro capitalizable, la libertad de las empresas privadas que están actuando de modo legítimo según lo establece el artículo 36. Toda actividad empresarial, profesional, comercial y el cultivo propio que sea legítimo es amparado por nuestro Estado de Derecho. Es protegido porque cumple con los principios del artículo 7 y con lo que formula el artículo 8 y el artículo 32, que el derecho de propiedad es inviolable. Bueno, y el artículo 36 que te dice que la actividad privada legítima es protegida, es contemplada, es concebida como el resultado natural de todos los derechos que tenemos, el derecho a la libertad, el honor, la vida honorable, la seguridad, el trabajo y la propiedad privada. Todo eso se conjuga en la actividad privada de los emprendimientos, de los emprendedores, de la propiedad privada, sea de la magnitud que sea, y es ese conglomerado, esa cooperación natural que tiene el mercado de la actividad privada, esa, digamos, dinámica de solidaridad natural que se va dando en el mercado, es la que produce las riquezas, es la que produce los bienes y los servicios, de los cuales el Estado busca qué tajadas